Eh, Vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 23. Jesús se encuentra en el templo rodeado de todos los fariseos, saduceos, los ancianos y todos los responsables y encargados de difundir la ley, encargados de difundir la palabra de Dios que les fue encargada a través del profeta Moisés. Es decir, han tendido trampa a Jesús en el templo. Pero Jesús se ha defendido con la palabra de Dios. Encontramos que todos reunidos a una, las autoridades religiosas, han cercado a Jesús en el templo. Ahora en este capítulo 23 vamos a ver que ya no tienen pregunta alguna, ya no pueden tentarle, ya se cansaron de atacar a Jesús, ya no tienen armas, se quedaron sin armas para atacar a Jesús. Simplemente están como oidores ahora. Y aquí en este capítulo 23 Jesús les va a dar palo con la palabra. Aquí Jesús les va a decir sus verdades y la condición religiosa en la cual se encontraban. Delante del pueblo tiene testigo a todo el pueblo que está lleno en el templo. Jesús les va a hablar su condición espiritual y vamos a describir uno por uno, paso a paso, cómo Jesús les acusa de haber tergiversado la ley. Vamos a orar antes para que entremos al estudio de la palabra en el capítulo 23 de este libro de San Mateo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor grande y poderoso, te rogamos que nos dirijas de principio a fin, nos ayudes con tu Santo Espíritu, sea nuestro Maestro de principio a fin. Dirígenos en tu palabra y rogamos que sea una bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este capítulo 23. Dice así. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, ojo, aquí Jesús ya no se dirige directamente a estos fariseos y escribas y saduceos también y políticos también que los rodean. Aquí Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos, pero ellos están presentes, ellos están oyendo, porque ya acabaron todas sus armas, puesto que en el versículo 46 del capítulo 22 dice, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada más. Se le acabaron las armas a los enemigos. Entonces Jesús habló a la gente diciendo, y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guárdelo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Miren lo que Jesús está recomendando a la gente y a sus discípulos. Está diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos.
todo lo que les digan para hacerlo conforme a la palabra de Dios, háganlo. Pero ellos no lo hacen. Dicen a la gente que lo hagan, pero ellos no lo hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Acá está. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Acá está. O sea que los fariseos cargaban de la palabra de Dios a la gente, pero ellos no lo practicaban. Decían y no lo hacían ellos. Solamente le decían a la gente que lo hagan ellos, que lo haga la gente, pero ellos no. Ni siquiera intentaban hacerlo. Ni con un dedo. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus mandos, sus filacterias. Ojo, esos eran símbolos que se ponían en los vestidos referente a los mandamientos de la ley del Señor. O sea, como diciendo, yo sí estoy guardando toda la ley. Eso es lo que indicaba las filacterias. Ahora, miremos también que amaban las primeras sillas en las sinagogas y en las cenas, en las plazas. Le gustaba mucho que le digan maestro. Rabí significa maestro. Rabí, rabí. Le encantaba que la gente lo aplaudiera. A ellos le encantaba que la gente le dijeran, estos son los maestros, los que conocen la palabra, estos son los eruditos en la palabra, estos son los que han estudiado mucho la palabra, estos son los maestros de Dios, estos son lo máximo. Le gustaba mucho que le ensalzara a la gente, le gustaba mucho que la gente lo mimara. Miren cómo eran estos fariseos. Y que le llamaran maestros, o sea, rabí. Pero vosotros, dijo el Señor, ojo lo que el Señor recomienda. Ojo lo que el Señor recomienda. Pero a vosotros no quieras que le llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ojo lo que está diciendo el Señor. Jesús está recomendando a los apóstoles y a toda la gente que no nos llamen a nosotros, o sea, a los apóstoles, que no le llamen maestro, porque hay un solo maestro, Cristo el Señor. Porque todos nosotros somos hermanos. Y si somos hermanos ya no somos ninguno maestro del otro. Jesús está diciendo que nadie se llame, a nadie tenemos que llamar aquí en la tierra maestro, porque uno es nuestro maestro, Cristo el Señor. Versículo 9. Dijo el Señor, y no llames Padre a nadie en la tierra, a nadie. No llames Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 9, capítulo 23. Yo pregunto entonces, si aquí Jesús está ordenando que a nadie llamemos Padre en la tierra, porque hay un solo Padre, Dios el Creador, y entonces, ¿por qué algunos religiosos quieren que se le llame Padre?
Aquí está versículo 9, capítulo 23. Jesús está diciendo que entre nosotros los cristianos no nos llamemos maestros, porque Jesucristo es nuestro maestro. También está diciendo que a nadie llamemos Padre, porque hay un solo Padre, el Creador, que está en los cielos. Ojo lo que está diciendo el Señor. Aquí Jesús no está dando alguna idea. No está diciendo yo tengo alguna idea por ahí que... No, Jesús está diciendo entre ustedes no se llamen maestro, no se llamen Señor, no se llamen Padre, porque uno es vuestro Padre y uno es vuestro Maestro, el que está en los cielos. Versículo 10, no se hay llamados maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Acá está más claro que el agua. Jesús está diciendo que a nadie en la tierra llamemos maestro, porque Jesús, el Señor, es nuestro maestro. ¿Qué debemos llamarnos nosotros? Conforme al versículo 8 del capítulo 23, dice que nos llamemos hermanos. Nada más hermanos, compañeros del reino de los cielos, compañeros de milicia, hermanos. Versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, dice. Porque habíamos visto anteriormente que Jesús llamó a los apóstoles, puso un niño delante de ellos y le dijo, el que tenga su corazón como este niño, ese será grande. También el que quiera ser grande en los cielos, sea vuestro servidor, dijo el Señor. Y aquí lo vuelve a decir el Señor. El que quiera ser mayor, sea el servidor de todos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ojo lo que está diciendo el Señor. Entonces, no tenemos que sobresalir entre los cristianos aquí en la tierra, ni que nos llamen rabí, ni maestro, ni señor, ni papá, ni nadie. Nada. ¿Cómo hay que llamarnos? Hermanos. No que yo he estudiado teología y que yo tengo el grado de apóstol, de maestro, tengo el doctorado. Mira, aquí Jesús no está diciendo que estudien teología terrenal. Aquí Jesús está ordenando que el que quiera ser grande, que Dios va a exaltar, sea el sirviente de todos. El que sirve, ese está humillándose y Dios lo va a exaltar. Así que el Señor Jesús está ordenando en la doctrina cristiana, mientras que en la cátedra de Moisés, miren lo que dice el Señor, 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué más? Ama la primera silla en las sinagogas, en las plazas, en las cenas, son los primeros. Están de cabeza y bien vestidos, lujosamente, bien perfumados, con anillos de oro, con ropa de marca. Son la clase A, número 1 de la sociedad. Jesús en su doctrina está ordenando lo contrario. Dice que el que quiera ser grande para el Señor, el que en el Evangelio va a exaltar el Señor, es al sirviente de todos. Porque ya Jesús había dicho que los gobernantes de las naciones se enseñorean, se vuelven señores de las naciones. Amos y señores, como si fueran dueños de la gente. Como que si ellos hubieran creado a la gente. Dan leyes, ¿para qué? Para sobajar a la gente. ¿Para qué?
para que la gente esté a su servicio. Y es lo contrario. El que quiera ser grande, dijo el Señor, sea el servidor de todos, no el mandamás, no el grande, porque el que se hace grande aquí en la tierra, Dios lo va a aplastar, lo va a humillar. Dios va a exaltar al más humilde de abajo. Ya lo dijo Jesucristo. Entre el cristianismo está diciendo que todos los cristianos debemos llamarnos hermanos. A nadie debemos llamar maestro aquí en la tierra. A nadie debemos llamar padre aquí en la tierra, porque uno de vuestros padres, Dios. En cambio, la sabiduría carnal, animal y diabólica de este mundo y la ciencia de este mundo lo apoya. Aquí es lo contrario. Jesús dijo, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y sus ayayeros, los que están alrededor, son llamados bienhechores, como que ayudan a la gente. Pero ¿qué van a ayudar a la gente? Más bien la gente le ayuda a ellos, porque ellos viven y comen del erario nacional. Y además se pelean por los puestos para vivir y comer gratis del erario nacional. Y el Señor está diciendo que no es así, que el que quiera ser grande en el cristianismo tiene que ser el servidor de todos. Pero no, no es así. Es lo contrario. Se vuelven señores y se llaman bienhechores, o sea que hacen bien a la gente. Pero ¿qué bien van a hacer? Más bien la gente le hace bien a ellos, porque ellos están viviendo del erario nacional, ya lo dije. Versículo 12 ya lo dijo Jesús, porque el que se enaltece, porque el que se hace grande que en la tierra, será humillado. Miremos lo que Jesús está diciendo sobre los escribas y fariseos, que son tan hipócritas, atan cargas pesadas al pueblo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y qué más? Se vuelven señores de la gente, atan cargas pesadas y ellos aman las primeras sillas en la cena, en las sinagogas, en cada lugar y públicamente que le exalten, que le aplaudan, que le digan rabí, rabí, o sea maestro, este es el doctor. Doctor, buenos días doctor. Este es el que sabe mucho, doctor, o Padre, o Señor. Uno es vuestro Señor, Cristo. Como dijo, para llamarnos entre nosotros los cristianos hermanos. Hermanos en Cristo. Porque ya tenemos un Maestro. ¿Quién es? Cristo el Señor. Tenemos un Padre que es Dios Creador. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Acá está Jesús, le dice en su propia cara pelada. Hay de vosotros, fariseos, escribas hipócritas, porque cierras el cielo, cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ojo lo que está diciendo el Señor. Fariseos hipócritas han cerrado el cielo. Ni ustedes entran, ni permiten que la gente entre. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoras la casa de las viudas y como pretexto haces largas oraciones. Por esto recibirás mayor condenación. Devoras las casas de las viudas y de los huérfanos. Más adelante vamos a ver cómo es que devoran la casa de las viudas y los huérfanos. ¿Cómo lo devoran? Ojo lo que dice el Señor. Devoran la casa de la viuda y los huérfanos y se van
y como pretexto hacen largas oraciones. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ojo, y para desgracia todavía, predican su falsa religión y cuando convierten a un alma a su religión, lo convierten en 2 veces hijo del infierno. 2 veces hijo del infierno. Miren cómo estos fariseos religiosos, la condición que estaban en aquel entonces. Cuando Jesús viene, ellos se creían doctorados en las leyes y divinidades. Yo soy doctor en divinidades, así decía. Escribas y fariseos. Y al pueblo le llamaban, ¿sabe cómo le llamaban al pueblo? Ellos le llamaban ignorantes, pecadores, leña del infierno. Como el pueblo no sabía leer ni escribir, entonces los insultaban. Ellos se creían doctorados en divinidades. Ay de vosotros, escribes fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra y conviertes a un prosélito. Prosélito era que un gentil era convertido a la ley judaica, a la religión judaica, para que guarde la ley, los ritos de la ley. Y cuando ese gentil de cualquier nación, ojo, ellos recorrían mar y tierra, dice, quiere decir que se esforzaban en convertir a los prosélitos de otras naciones, o sea, gente de otras naciones, le invitaban, lo llevaban para que guarde la ley de Moisés. Pero una vez que lo convertían a la ley de Moisés, no eran candidatos al cielo, eran candidatos al mismo infierno, porque lo convertían en 2 veces hijo del infierno. Miremos la condición religiosa de que se encontraban estos religiosos cuando Jesús vino. Y vamos a ver dónde estaba su pecado. De ahí lo vamos a descubrir. De 16. Hay de vosotros ciegos, guías ciegos, que, que dicen, si alguno jura por el templo, bueno, no es nada, pero si alguno jura por el templo, por el oro del templo, se convierte en deudor. Ojo, ojo, acá está su pecado grave de ellos. En el templo del Señor en aquel entonces, en el templo de ellos, había oro, que eran recaudados de la gente, pues, por votos, etcétera, por formas que ellos habían creado. Y si a alguno de ellos se le ocurría jurar por el oro que había en el templo, bastante oro había, ese oro después se fue a parar a Roma, cuando vino el general Tito, desvalijó el templo y lo llevó todo ese oro y plata a Roma. Cuando entraba alguno del pueblo y juraba por el oro, ¿sabe qué pasaba? Se volvía deudor. Le decía, ah, no, has jurado por el oro del templo, así que tienes que pagar en oro tu juramento. Ya te, ya te comprometiste con Dios, por si acaso, ¿eh? No te juegues con Dios. ¿Has jurado por el oro del templo? Bueno, pues te has convertido en deudor. Debes oro. Tienes que traer oro al templo. Oro. No es que yo he jurado por el templo. No, yo te he escuchado jurar por el oro. Eres deudor. Tráete oro. De donde sea saca oro y tráete oro para acá. Porque tú debes oro. Ojo lo que estos
fariseos habían creado que si alguno juraba por el oro del templo, se convertía en deudor, tenía que traer oro para pagar por ese juramento. 17. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? Dijo el Señor. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Terrible. O sea, si el creyente juraba por la ofrenda que estaba sobre el altar, ¿qué pasaba? Se convertía en deudor. Tenía que traer otra cantidad de la cantidad de ofrenda que había en el altar. Lo contaban, decían, tú has jurado por aquí, por la ofrenda que hay. No, a ver, vamos a contar cuánto hay. Contaban ahí, supongamos 10.000 dracmas, supongamos, moneda antigua. Ya decían, debes 10.000 dracmas. Anda, vende tus terrenos como sea, tráelo, lo que tú ya eres deudor. Debes. Ojo, como estos fulanos, su codicia al oro y la plata, a la ofrenda, estaba incrustada en sus corazones de estos religiosos. Miremos que el objetivo era volverse ricos, no era ganar almas para el reino de los cielos. Su objetivo de ellos era el oro y la plata. El oro y la plata. Ellos querían siempre volverse ricos con oro y plata de la gente. Hacían que jure por el oro del templo y por la ofrenda, y listo. Y le decían, ahora debes, por si acaso debes. Debes por la misma cantidad que has jurado. ¿Has visto aquí tanta cantidad de ofrenda que hay? Bueno, sí, bueno, te has convertido en deudor. Anda, vende tus terrenos, tus animales y trae la misma cantidad de ofrenda. Si has jurado por el oro, de igual manera, debes oro aquí para Dios, decían. Debes oro, tráete el oro. Oro. Miremos, ahí estaba el pecado de estos codiciosos para volverse ricos. Codicia de a la plata, el oro, las ofrendas, los diezmos, así como ahí hay muchos falsos predicadores que lo que hacen es buscar plata, buscar dinero y no buscan almas. De igual manera, los fariseos hipócritas eran así. Versículo 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dijo el Señor. Ojo, ojo. En aquel entonces, para entenderlo mejor, había en la ley de Moisés, decía el Señor, un reglamento. Decía así, si un hombre o una mujer hacían sus votos a Dios, dice, ¿no? Cualquier voto, por ejemplo, Ana hizo un voto, dijo, Dios, si sanaras mi vientre, dijo, me dieres un hijo, ese hijo yo lo doy como voto a Dios. Decía. Y así fue, Dios sanó su vientre, concibió, ella destetó al niño y lo trajo, por ejemplo, al templo y lo entregó para que el sacerdote lo criara, y ese fue el profeta Samuel. Ahí está un voto, por ejemplo, ¿no? Otro decía, yo hago un voto al Señor, que todos los productos que dé mis chacras, mis parcelas, de este año lo doy para el templo, para Dios, como una ofrenda. Vamos a poner todo. Esos eran votos que hacía la gente. Otro decía, yo hago un voto al Señor que mis parcelas, mis terrenos, los voy a vender y todo ese dinero lo doy para allá, para el Señor. Y así lo hacían, tenía que cumplir sus votos.
¿Por qué? Porque Dios había dicho, los que trabajan en mi altar, sean sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, saduceos, los que trabajan en el ministerio, pues ellos no tienen terreno, no tienen animales. Yo les sostengo, dijo el Señor. Ellos comerán de las ofrendas, los votos que trae el pueblo de Dios voluntariamente. De eso se agarraron estos fariseos, hipócritas, saduceos y quien sea. Todos estos religiosos se agarraron de eso. Encontraron el camino, ¿para qué? Para comprometer a la gente que jurara por el oro del templo, o sea, hiciera votos que va a traer oro. Otro que hiciera votos con juramento para que traiga ofrenda. Otro que hiciera juramentos que dé pues, sus animales, todos sus animales o sus chakras. Igual que hacen ahora algunos falsos predicadores del Evangelio, que dicen, siembra para Dios, trae tu ofrenda, tus dólares, siembra para Dios, para que Dios te bendiga, para que Dios te multiplique, prosperidad, prosperidad. Así eran los fariseos saduceos, hipócritas. Utilizaban la palabra de Dios para engañar a la gente y para sacarle su platita. Y ellos volverse ricos. Así eran estos fariseos hipócritas. Hacían jurar por el oro del templo y por la ofrenda para que la gente se comprometiera y trajera oro y trajera plata y trajera, ¿no?, todos sus votos. ¿Para qué? Para ellos, pues, para ellos. O sea, se volvieron codiciosos a ganancias deshonestas. Pero en el Evangelio de Cristo era lo contrario. Ojo, Cristo dijo a los apóstoles desde el principio, escojan, señores, futuros apóstoles. O sirven a Dios o sirven a la riqueza. No se puede servir a dos señores. Porque Jesús sabía que estos fariseos hipócritas, estos escribas hipócritas, saduceos hipócritas, ellos les gustaba mucho la plata. Ellos sabían encontrar el camino del diezmo, la ofrenda, de los votos, para que llevaran y llevaran y la gente llevara. Ya no le interesaba lo espiritual, ya no. Por eso es que convertían mediante su religión a un creyente prosélito, o sea, a un gentil, en dos veces hijo del infierno. Era terrible. Habían la ley acomodado a su manera. Ese era el pecado de ellos, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Que su misión no era salvar almas. Su misión y su visión era conseguir platita, platita, plata, volverse ricos y vivir como reyes, ellos y sus familias ahí, donde en el templo de Dios, en la obra de Dios. Le gustaba tanto la plata que por eso es que alquilaban en el templo lugares donde vendieran animales. No sabían la fórmula ni cómo sacar más plata para volverse más ricos. Ese era el pecado de ellos. Y sin embargo a la gente le ataban cargas pesadas religiosas referente a Dios que ellos ni siquiera con un dedo chiquito querían moverlo. Versículo 20. Pues el que jura por el altar y jura por él, por todo lo que está sobre él, jura. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por todo lo que está arriba. Ay de vosotros, escribes fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y deja lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ojo, ojo, el que tengo oídos para oír, oiga. Miren lo que dice el Señor. Ay de vosotros, escribes fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo y el comino, y dejas la ley, lo que era más importante. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está acusando, aparte de que estos lo comprometían con el oro y con la ofrenda que había en el altar, los hacían comprometer que ellos eran deudores, que traigan plata, traigan oro, traigan ofrendas.
Aparte de eso, le obligaban a diezmar, ojo, hasta de las hierbas aromáticas, el comino, la menta, el eneldo. Son hierbas aromáticas. O sea que había unas mujercitas viudas que no tenían de dónde vivir, de su huerta sacaban hierbas aromáticas, iban para sacar para el menú, iban a vender al mercado. Ellos le mandaban para que de ahí diezme y ofrende. Ojo, hace diezmar la menta, el eneldo y el comino, las hierbas aromáticas. Eso era terrible. Era tan terrible estos hipócritas, ya les dije, que su misión y su visión era buscar plata como sea y de donde sea. Tenían plata, eran ricos, eran de la clase número 1, clase A1, pero se volvieron codiciosos a ganancia deshonesta utilizando la palabra del Señor, en este caso la ley. Era tan terrible su condición que se volvieron idólatras, porque la Biblia dice que la avaricia al dinero, ojo, la avaricia, la codicia al dinero es idolatría, idolatría. Hay personas que si no tienen dinero, es como el alcohólico, que si no ha tomado alcohol, anda temblando, no puede soportar, tiene que tomar alcohol, o el drogadito, que si no está la droga presente, anda temblando, parece que se va a desmayar. Es terrible. Así eran estos adictos al dinero, adictos. Era una adicción que tenían. La codicia estaba incrustada en su ser, en su alma. A ellos no les interesaba el reino de los cielos. Con tal de convertir aún a los gentiles, lo convertían en hijos del infierno. Le enseñaban su religión, 2 veces hijos del infierno. Cristo lo dijo aquí. De tal manera que hacían diezmar y ofrendar la menta, el comino y el eneldo, o sea, las hierbas aromáticas. Jesús dijo, era necesario primero la ley del Señor, la palabra de Dios, sin dejar de hacer aquello, dijo el Señor. Aquí el Señor no está prohibiendo que diezmen y ofrenden, pero primero, dice el Señor, la ley de Dios, la ley del Señor. Era primero, dijo el Señor. O sea, aquí no está prohibiendo el Señor que la gente diezme y ofrende, pero eso es cosa voluntaria de la persona. A ver, yo pregunto, en el tiempo de Caín y Abel, ¿había templo? No había. ¿Había pastor? No había. ¿Había fariseos? No había. Eso nace de parte de Dios en cada corazón de los que aman a Dios. Abel le nació traer ofrenda al Señor de lo más bueno, de lo más gordo de su producto, porque dijo Dios es el creador. Pues, ¿no? ¿Cómo le voy a dar un animal ciego, cojo, o un animal que se ha muerto, si le voy a quemar como ofrenda para olor grato al Señor? No puede ser. Dios es el creador, Él nació de su buen corazón traer para Dios lo mejor. En cambio, Caín no. Caín trajo producto de la tierra lo que ya no servía, lo que estaba ya podrido. Él dijo así, Dios está muy alto en el cielo. Él no come productos naturales de aquí. Lo que a mí no me sirve, eso voy a llevarlo para Dios. O sea, lo desecho ya.
Se dan cuenta cómo lo de la ofrenda nace del corazón. Por eso Jesús dijo: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el comino y el eneldo, deja lo más importante, que es la ley y la justicia y la misericordia y la fe. Esto era primero, sin dejar de hacer aquello. Miren lo que está diciendo el Señor. Por eso Jesús, por ejemplo, nombró a Judas como tesorero. ¿Y para qué lo puso como tesorero? Para que recogiera en la campaña evangelística que el Señor hacía, Judas recogiera ofrendas voluntarias de la gente. ¿Y para qué lo utilizaban eso? Para que viva el Señor y sus apóstoles y la familia de los apóstoles. Para sus gastos, porque Jesús se ocupaba y los apóstoles de qué? De la predicación de la palabra, porque así estaba ordenado desde el Antiguo Testamento. Dios dijo: los que se dedican al ministerio de la palabra en mi templo, dijo el Señor, vivirán de las ofrendas del pueblo, del diezmo, las ofrendas de las primicias, dijo el Señor. Pero no dijo a los que ellos le obliguen, así como están obligando aquí a la gente a jurar por el oro del templo, por la plata y por la ofrenda, y diciéndole que son deudores. Pero, siempre digo, ahí está el estorbo, que es el diablo, contradice la palabra del Señor. El diablo se metió en estos fariseos, estos religiosos, se metió en su corazón y ahí les dijo, el diablo lo dirigía para que tergiversaran la palabra de Dios y se ocuparan ya no en el Señor, en la salvación de las almas, ya no. Dejaron la fe, la misericordia, la ley, el camino de Dios, y crearon mandamientos de hombres para beneficio material de ellos, para que se vuelvan ricos. Ese es el pecado grave de los predicadores de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Jesús en el principio, al comenzar su ministerio, les dijo a los apóstoles: si ustedes quieren ser apóstoles, ser predicadores de la palabra de Dios, ser mis discípulos, escojan, señores, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. No se puede servir a dos señores, dijo Cristo. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Cuando vayan a predicar, dijo el Señor, no lleven dos túnicas, no lleven maletas de ropa, no lleven. ¿Por qué, Señor? El Señor les dará en el camino, porque el obrero es digno de salario. Señor, ¿y llevamos comida y llevamos para cocinar? Tampoco, no lleven. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde nos quedamos? Jesús le dijo: cuando entren en una ciudad o aldea, busquen a un hijo, un descarriado, un hijo de Dios. Pregunten: ¿dónde hay por acá un creyente? Ahí vayan, les va a dar posada, ahí coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de salario. Ustedes están trabajando para Dios, bueno, Dios proveerá, así. Pero no lleven nada. Ellos obedecieron, se fueron, predicaron, volvieron con gozo, con alegría. Cristo, la primera pregunta que les hizo, le dijo: ¿les faltó algo en el camino? Ellos dijeron: nada nos faltó, Señor, nada. Todo tuvimos, todo Dios nos proveyó en el camino. Ese es el verdadero predicador. Así comenzó Cristo. Ojo, al comenzar Cristo a predicar el Evangelio, lo primero que hizo, ¿saben qué fue? A ver, vamos a ver. ¿Cristo consiguió un buen equipo sonido? No. ¿Cristo consiguió una banda musical que tocaran? No, tampoco. ¿Cristo consiguió una plataforma para predicar? No. ¿Cristo contrató a algún orador que hablara bien a la gente? Tampoco. ¿Cristo dijo: voy a estudiar oratoria para convencer a la gente? No.
¿Qué hizo Jesús entonces? Se metió en ayuno 40 días y 40 noches para comenzar su ministerio. Porque él había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús no dijo en ningún momento, si ustedes tienen buen equipo sonido, buenos parlantes, convencerá a la gente. Si ustedes estudian teología y son oradores, convencerá a la gente. No dijo Jesús eso. No. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, dijo, él convencerá. No dijo, ustedes tienen que tener plata para poder predicar, ustedes tienen que almacenar plata para poder evangelizar. No dijo el Señor. Vayan, no lleven plata ni oro, dijo el Señor. No lleven tampoco maletas de ropa, no dijo el Señor. Miren las aves del cielo, dijo el Señor, que el Padre los alimenta. Miren los lirios del campo, que el Señor los viste. La belleza con que viste el Señor a los lirios del campo. Entonces, en el Evangelio de Cristo es lo contrario a lo que estos fariseos hipócritas hicieron. ¿Qué hicieron? Aquí lo vemos. Platita, oro, ofrenda, primicia, diezmos, plata, 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 diezmo, diezmo, diezmo. Si no hay eso, no hacen nada. Ojo, hacia y ahora el Evangelio ha sido tergiversado. El Evangelio ha sido malogrado por falsos predicadores que Dios no lo llamó, no lo mandó. Dios no mandó a estos falsos predicadores que los se ocupan es en buscar dinero, buscar plata. No buscan almas, buscan plata. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Miren cómo estos fariseos hipócritas hacían diezmar la pimienta, el comino y el eneldo, o sea, hierbas aromáticas. Obligaban a la gente a diezmar. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan ricos, pues. Pero ¿qué habían dejado? La misericordia. ¿Qué más? Habían dejado la fe en el Señor. Habían dejado la ley del Señor. Lo habían cambiado como mandamientos de hombres. Ellos se volvieron ricos con la palabra de Dios, acomodándolo a su manera. Así ahora hay falsos predicadores que el Señor no lo ha mandado. Pero eso es todo para que se cumpla en Mateo 24, cuando Jesús dijo, vendrían falsos cristos, falsas organizaciones cristianas, falsos, que lo que buscan es dinero, nada más, buscan dinero, buscan plata, buscan acomodarse, buscan tremendos puestos para que Dios, ¿no?, venga con su juicio sobre ellos, porque la Biblia dice que si no escaparon los ángeles que pecaron, tampoco estos falsos predicadores van a escapar. Recordemos, en el tiempo de Elías había 950 falsos predicadores y no escaparon de la mano del Señor, fueron degollados. No escaparon. Si los ángeles no escaparon de la mano de Dios, peor van a ser estos falsos predicadores que venden el Evangelio de Cristo, venden la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, lo han convertido en negocio, y los templos del Señor lo han convertido en mercados. Mercados. Con palabras fingidas, dice Pedro, decía por el Espíritu Santo. Con palabras fingidas vendrán falsos maestros y harán mercadería de vosotros. Mercadería. Que a los creyentes los mandan a vender productos comestibles en las calles para llevarle plata. O sea, son como abejas reinas que ellos engordan su cuenta corriente. Hablan de millones de soles o de dólares o de euros, millones, millones. Ellos viven como si fueran abejas reinas, así en palacios. Y mandan a los obreros a trabajar y a traerle platita. Ojo, pero esa es la condición de Judas y esa fue la condición de estos fariseos hipócritas. Miren la condición espiritual, miren su pecado. Y vuelvo a decir que le gustaba tanto la plata que el templo del Señor lo convirtieron en mercado y en cueva de ladrones. Eso lo dijo el Señor. Y aquí está en el templo donde él había hecho un látigo,
y lo había echado fuera de sus mercaderes y dijo, mi casa es casa de oración, no casa de mercado. En lugar de mandar, escúchame, falso predicador, si hay un predicador falso que le gusta la plata, este mensaje es para ti. Si estás escuchando, falso predicador, y si no te arrepientes, el juicio de Dios va a venir sobre ti. Porque anda buscando plata y no anda buscando almas. El Señor dijo que el sembrador de la preciosa semilla es el que siembra la palabra, no el que viene a traerte plata. Como le engaña a la gente, siembra para Dios, siembra para Dios, siembra tus euros, tu plata, trae tu plata, siembra para Dios. ¿Cuál siembra para Dios? El sembrador es el que siembra la palabra, la Biblia lo dice. El sembrador es el que siembra la palabra. La Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce a los que le sirven. Hay de estos fariseos hipócritas del cristianismo. Hay de estos fariseos hipócritas que hay en el cristianismo. Si estos fariseos de la ley convirtieron a los creyentes en 2 veces hijos del infierno, ellos cómo estarían 3 veces hijos del infierno. Versículo 24, Jesús siguió dándole palo. Le dijo, guía, ciego de ciegos, que coláis el mosquito y ustedes tragan el camello. Ay de vosotros, escribas fariseo hipócrita, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Acá está, ¿eh? Ellos brillaban por fuera nada más, con ropa lujosa, con títulos lisonjeros. Ropa lujosa y títulos lisonjeros. ¿Cuál era el título que tenían? Doctorado en divinidades, doctor en teología, teología. ¿Y sabe cómo ellos le llamaban al pueblo? Pueblo maldito, porque no conocía la ley. Porque no conocía. Ellos que conocían. Ojo, a los creyentes lo convertían 2 veces hijos del infierno. Ellos conocían. Por eso Jesús le dijo, recibiréis mayor condenación. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, dijo el Señor. Acá está. Más claro que el agua. El Señor está diciendo, arrepiéntete, limpia tu corazón, limpia tu mente, límpialo de avaricia. En lugar de convertirte en hombre clase A1 o de élite de aquel entonces, ¿qué dijo el Señor a un rico? No le dijo, anda, vende todo lo que tienes, sígueme, tendrás tesoro en el cielo. Él agachó la cabeza y se fue triste. No quería dejar. Y la Biblia dice que había muchos de aquí, de estos fariseos y saduceos y fariseos, habían muchos que reconocían que Jesús venía de Dios, pero no querían dejar su confort, no querían dejar la riqueza que habían adquirido mediante la palabra de Dios, no querían dejar su puesto. Ay, no, decían, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús si Jesús no tiene nada, ni un cuarto siquiera, ni una piedra donde recostar su cabeza? No, no, esa vida no nos conviene. ¿Qué vamos a comer? Nuestra familia que están acostumbradas a vestir ropa de marca, a vivir en casa lujosa, no pisan tierra, pisan en mayólica, en piso limpio, no puede ser, que vamos a ir por ahí por los campos a vivir ayunando, no, no, eso no nos conviene, dijeron. Amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. La Biblia dice que amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Y así murieron sin arrepentirse, sin recibir el mensaje, sin aceptar a Cristo como su Salvador.
Miremos aquí, esto es para predicadores, este mensaje es para predicadores. Y este mensaje también es para la gente, pero no para ellos, para que se arrepientan, sino para que la gente vea que en el cristianismo también existe este tipo de fariseos, saduceos y traductores de la ley hipócritas, que lo que buscan es platita, platita, platita. Lo que buscan es acomodo y confort, no buscan otra cosa. Y le engañan a la gente, le engañan, trae tu ofrenda, eres deudor, tienes que pagar tus votos, trae platita, 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 sin plata no pueden vivir, son adictos a la plata, son adictos a la plata, adictos a la plata, le falta la plata, dejan pasar un mes, recaudan otra vez plata, ¿no? Andan recaudando plata, así hacían esto. Miremos que hasta las hierbas aromáticas hacían diezmar, las hierbas aromáticas. Ahí donde se cumple cuando el Señor le dijo, devora la casa de las viudas. Una viudita vendiendo sus hierbas aromáticas, vendiendo su plantita en el mercado, tenían que diezmar y ofrendar, porque si no eran deudores de qué? De Dios, le decían, siembra para Dios, debes para Dios. ¿Cuánto has vendido de planta aromática? Bueno, he vendido 5 dracmas. Tienes que ofrendar, diezmar de ahí. Señor, pero no me alcanza para vivir. No, 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 tú eres deudor de la ofrenda, del diezmo, de la plata, el oro. Es para Dios, decía, para Dios. Es para Dios, acuérdate. Buscaban platita, platita. Y así hay ahora, igualito hay ahora. Igual. No le importa que la gente no tenga que comer. No le importa la misericordia. No le importa. Lo que le importa es plata nada más. Falsos predicadores que el Señor no lo mandó a predicar. ¿Quién lo mandó? Se levantaron ellos a hacer negocio con la palabra de Dios. O alguien lo mandó a predicar una falsa doctrina. Amén. Mañana seguimos, quedamos en versículo 26. Fariseo limpio primero lo de dentro del plato y del vaso para que lo de afuera también sea limpio. O sea, arrepiéntete, dice el Señor. Si estás vivo, tienes oportunidad de arrepentirte. Antes que el diablo te cargue en pecado, así como el diablo cargó en pecado, ¿saben a quién? A Judas, que mucho le gustaba la platita, mucho le gustaba el dinero. De repente se había sido pues un devoto de los fariseos hipócritas, que tanto le gustaba la plata. Bueno, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. El próximo video continuamos con la palabra de Dios de este capítulo 23. Recordemos que Cristo está en el templo dándole palo, fierro en la espalda espiritual de estos fulanos. En su propia cara pelada le dice hipócritas, hipócritas. Por dentro están llenos de inmundicia. Límpienlo de adentro para que de afuera también sea limpio. Ah, no, pero estos por fuera se adornaban bien bacana. Tenían ropa de lujo, sandalias de lujo, anillos de lujo, de oro. ¿Y de dónde aparecía eso? De los diezmos, las ofrendas que el pueblo le obligaban a dar, según ellos para Dios. Pero ellos lo utilizaban. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Recibe la gloria, la honra por siempre y jamás. Señor, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes siempre a aprender tu palabra y te rogamos que tú, Señor, nos ayudes, nos dirijas en tu palabra, Dios mío, para seguir adelante y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor. Guárdanos de accidentes, de terremotos, de incendios, de ladrones. Guárdanos de toda trampa que el diablo haya puesto contra nosotros y ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.